Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa. Este es su canal de gracia y bendición. Hoy es viernes 4 de marzo de 2022, primer viernes de mes. Es un tiempo bueno para que elevemos nuestro corazón al Sacratísimo Corazón de Jesús. Lo intronicemos en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, en nuestras vidas, en el corazón de nuestros hijos y sobre todo en nuestro propio corazón. Creamos en sus promesas y nos refugiemos en las 7 llagas de Cristo, sobre todo en aquella llaga del costado que nos coloca más cerca de su corazón, para pedirle una vez más que nos dé un corazón sacerdotal. En este viernes después de ceniza, la primera lectura está tomada del libro de Isaías en el capítulo 58, versos 1 al 9a. Esto dice el Señor Dios: grita a pleno pulmón, no te contengas, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Dios está instruyendo al profeta para que vaya a profetizar. De la forma que al profeta no le gusta profetizar, porque no son cosas realmente alegres o de muy buen ver, son algunas dificultades. Vamos a hablar del ayuno. Quiero un pueblo que ayune, que humille su corazón ante mí, seré lo que Dios quiere decir. Pero no quiero un pueblo hipócrita que lo haga simplemente por apariencia, porque es un rito o un culto, o simplemente porque es una práctica religiosa. De hecho, el ayuno en el Antiguo Testamento era una práctica religiosa. El ayuno en el Nuevo Testamento tiene que llegar a ser un estilo de vida. Yo quiero un pueblo que practique la justicia, que cuide, ame y cumpla los mandamientos de Dios. Yo quiero un pueblo que se acerque a Dios con todo el corazón. Ahora bien, este pueblo grita y dice: pero ¿para qué vamos a ayunar si Dios no nos hace caso? ¿Para qué tanto mortificarnos si Él nunca se entera? Claro, lo que pasa es que un pueblo o un individuo, un hogar, una familia que esté viviendo de espaldas a Dios, no va a recibir los beneficios de la casa del Señor. Entonces parecería que estamos gritando en el desierto, no porque Dios nos desoiga, sino porque estando de espaldas a Dios, ¿a qué Dios es que le estamos pidiendo? Porque para poder pedirle al Dios verdadero y de Él recibir, tenemos que estar en los límites de la alianza, cumpliendo con aquello que se nos pide de ser y vivir como verdaderos hijos de Dios. Porque es cierto, ayunamos, nos hacemos mortificaciones, practicamos algunas obras, incluso hasta oramos, pero parecería que nuestro corazón sigue lejos de Dios, maltratando al hermano, gritando, insultando, peleando, robando, saqueando, siendo infieles, haciendo sufrir a los mismos miembros de la familia a los que juramos ante el altar que íbamos a ser felices. ¿Qué es lo que pide la primera lectura? Lo que quiero es que practiquen las obras de misericordia. Este es el ayuno que yo quiero: soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. O sea, quiero las obras de misericordia, las corporales y las espirituales. Quiero que hagas siempre el bien, que el mal no quepa en tu corazón, que haya siempre espacio para Dios en tu vida, imitando a Cristo con todo lo que representa ser el Hijo amado de Dios, el Salvador y el Redentor de las almas. Imitando ese Cristo, pasemos por el mundo en las mismas acciones que Él, y por lo tanto palabras, sentimientos, dichos y acciones tengan motivo salvífico para nosotros y para los demás también, para que entonces podamos marchar ante el Señor como hombres justos, para que podamos ver la gloria de Dios que es promesa para cada uno de nosotros, y para que podamos clamar al Señor y Él nos responda, pedirle ayuda y Él diga: aquí estoy, porque también tú y yo estamos de frente a Dios, o sea, de rodillas ante Dios y de pie ante los hombres. Cuando el hombre está de rodillas ante Dios, es más grande ante los hombres.
El Salmo 50 o Salmo 51 tiene hoy un estribillo espectacular. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Y otra vez las mismas palabras. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Este salmo es para ser leído hoy en viernes penitencial, viernes del Sagrado Corazón. Es el salmo penitencial por excelencia, para que le presentes a Dios un corazón contrito, humilles tu corazón ante Dios y seas enaltecido, engrandecido, y de Dios recibas todo tipo de misericordia, para que igual cooperes en el plan de salvación de Dios. Es el Evangelio tomado según San Mateo, muy breve, capítulo 9, versos 14 y 15 nada más. En aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercaron a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Quiero que aquí hoy veamos dos actitudes. La actitud de los fariseos y los discípulos de Juan, que amigos no eran, y sin embargo se juntan para ir a ponerle a Jesús una pregunta. Se juntan siempre, pero no para lo correcto. Qué pena, ¿verdad? Y la actitud de los discípulos de Jesús. ¿Qué hacen los discípulos de Jesús? No están de ayuno, están de fiesta. Han descubierto al Mesías, lo están descubriendo. Han conocido al Hijo vivo de Dios. Están en el proceso de esa aceptación total, de seguirle con sincero corazón, de aprender de Él, de imitarle, pero sobre todo de convertirse en sus apóstoles y más tarde en sus primeros sacerdotes. A cambio, tenemos la actitud de los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, que como no han descubierto al Mesías, no han escuchado su palabra en el corazón, no han podido interpretar el mensaje evangélico que Él viene a traerlos, siguen viviendo en el pasado, en la tiniebla, en el error, en el pecado y en las prácticas religiosas, y no han sabido convertir esa práctica religiosa, que es el ayuno, por ejemplo, en un estilo de vida en santidad. Hay algo que casi nunca pensamos ni decimos. Los discípulos de Juan, no todos se convirtieron a Jesús y no todos pasaron a ser discípulos de Jesús. De hecho, 1 o 2, 3 a lo sumo llegaron a ser apóstoles y luego sacerdotes. Y de tantísimos discípulos como Juan tenía, ¿qué pasó con todos los demás? Se quedaron en el camino, se quedaron en las prácticas, en la ascética, en las leyes, en un ayuno como práctica religiosa y nada más externo y desde afuera, ayunando sí de no comer algunas cosas, pero en la pelea, en la contienda, en la división, en el pecado, en la miseria, en el abuso con los demás. Entonces, aún los discípulos de Juan no dieron el salto a Jesús. Tendríamos que preguntarnos: ¿cómo estoy viviendo mi vida yo? Mi vida cristiana, mi vida católica, como un discípulo de Juan en combinación con los discípulos de los fariseos, o como un discípulo de Jesús, que quiere aspirar a ser su apóstol, su mensajero, su enviado, su sacerdote, el que celebra la Eucaristía desde el sacramento del bautismo y, ¿por qué no?, también el que celebra la Eucaristía desde el ministerio sacerdotal. Que este viernes al Sagrado Corazón tome nuestro corazón en sus manos el Señor, lo dirija y lo redirija hacia Él, para que convertidos en discípulos de Jesús, habiendo descubierto al Mesías y convirtiendo nuestras prácticas cuaresmales en un estilo de vida en santidad, alcancemos la meta: predicar por todas partes el reino de los cielos, atraer con lazos de amor almas a la presencia de Jesús para que aprendan a vivir vidas en santidad. Cambiemos este mundo de perdición, de apariencia y de tantas otras cosas en un mundo de gloria, de presencia de Dios, de amor completo, de perdón, de misericordia, de paz interior, y en un mundo en el que valga la pena vivir. Oremos con poder para que la paz llegue a Ucrania, a Estados Unidos, a Rusia y a todos los países del mundo. Oremos para que esa paz habite en nuestros corazones y en nuestros hogares. Y oremos para que nuestros hijos crezcan en sabiduría, en estatura y en gracia, pero como discípulos de Jesús,
como apóstoles del Evangelio, como sacerdotes de la nueva alianza. Porque tú conoces la consigna. Busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete a este canal Tomás Galarza Figueroa y al canal de la Diócesis de Mayagüez. Toca la campanita, dale like ahora mismo, haz todo eso y colócalo en todas tus redes sociales. Nos dejas tus comentarios y tus sugerencias, pero sobre todo tus intenciones para la misa. Quiero leerlas, quiero llevarlas a la Eucaristía, quiero rezar contigo y por ti. Y lo más importante en este momento, abre tu corazón al Redentor y desde lo alto recibe su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.